Mirachi Pregunta. Bienvenidos a Mirachi Pregunta, hoy con el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Bienvenido, ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Flor. Empecemos con las asociaciones público-privadas. Quiero que la gente entienda qué son las asociaciones público-privadas, porque ya existe esa figura, simplemente se reguló. Y quiero saber también cuáles son las obras que planean hacer bajo esta figura. Mira, primero tengo que decirte que estoy muy optimista porque estamos sentando las bases definitivamente para que se inicie la reactivación económica. Y esta es una de las leyes que va en pro de eso. Esta ley busca básicamente dos cosas muy importantes. La primera, como tú lo dices, es mejorar la posición del Estado con respecto a los acuerdos público-privados, porque actualmente no existe una reglamentación. Esta nueva ley lo que hace es que crea ciertas instancias, el ente rector, por ejemplo, o la Secretaría Nacional de APPs, que lo que hacen es que reglamentan, regulan, previo a las licitaciones, los acuerdos público-privados, y luego de las licitaciones, que además se hacen bajo la Ley 22 de Contrataciones Públicas y sus modificaciones, eso es, utilizan la Ley 22 de forma supletoria, la ley, y posterior a la licitación, pues fiscaliza que efectivamente los estándares que están en los contratos se cumplan. ¿Qué cosas, por ejemplo, trae esto de nuevo? La ley implica 7 criterios de elegibilidad para inclusive tomar en cuenta un proyecto como una asociación público-privada. Uno de esos, que es el más importante y es el primero, es el análisis de beneficio social. Es decir, antes de considerar un proyecto como una APP, la Secretaría Nacional de APPs debe hacer un estudio de prefactibilidad, el cual se sube al ente rector y el ente rector entonces determina si es viable o no. Y el punto más importante es entender que realmente genera un beneficio social, para que no se construyan proyectos como se han construido antes, en donde la plata realmente se gasta y son proyectos que no generan un beneficio social real. ¿Cuáles son las obras que proyectan hacer bajo esta figura? Bueno, existen varias obras. El otro punto, antes de entrar en eso, que es evidentemente importante, es que esto beneficia e incentiva la participación de empresas privadas en la inversión de infraestructura pública, porque agiliza muchísimo más todo el trámite, y en una situación fiscal como en la que estamos, eso es muy importante. Es importante porque hay proyectos que no se pueden hacer por la situación fiscal y definitivamente los proyectos más caros a veces son los que no se tienen. Obras que tenemos planeadas hacer bajo el régimen de APPs, por ejemplo, la costanera que va de Panamá Pacífico hasta el Nicolás Solano, incluido el puente, la ampliación del puente sobre la autopista. Esto es una obra importantísima para el oeste porque genera otra vía de desalojo de Chorrera hacia Panamá, que en conjunto con el cuarto puente, cuando se termine, pues va a generar 3 accesos distintos a la ciudad. Esto va a ayudar muchísimo al oeste. Otro proyecto que estamos previendo hacer bajo las APPs es, por ejemplo, el proyecto de Metrocables en San Miguelito, que también es un proyecto importantísimo para la movilidad, que va a ayudar mucho a mejorar la calidad de vida de las personas de San Miguelito. Como este, ya tenemos unos 15 proyectos definidos, en los cuales estamos trabajando ya incluso en las prefactibilidades de los mismos, para que una vez esté la Secretaría Nacional de APP en funciones, pues pueda generar los estudios pertinentes y elevarlos al ente rector para que se aprueben. En la discusión en la Asamblea lograron que los diputados excluyeran el gol que nos iban a meter de tener un miembro del legislativo en el ente rector de las APP. ¿Cómo fue esa negociación? Bueno, más que una negociación, realmente lo que había es que lo que pasaba es que habían planteamientos legales contradictorios y algunas personas incluso pensaban, algunos abogados con amplia trayectoria constitucionalista pensaban que esto era inconstitucional porque le daba, recordemos que... Intromisión. Claro, es que los proyectos de APP al final de cuentas son proyectos que el Estado contrata, porque cuando se culminan traspasan al Estado nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? La Asamblea Legislativa no tiene facultades por Constitución de ejecutar proyectos, sino más bien de fiscalizarlos. Entonces, pues evidentemente había una contradicción ahí y eso fue lo que hablamos con los diputados. Pero hablo de negociación porque a los diputados hay que convencerlos y al convencerlos hay que negociar. ¿Cómo le fue con eso? Bueno, en términos generales yo creo que la vida es así. Uno tiene que, de alguna forma, ceder en ciertas cosas, pero en nuestro caso, con los diputados realmente se trata es de calles. Es básicamente lo que los diputados buscan, que mejore la infraestructura vial en sus circuitos. Lo que le piden es calles, más que nombramientos. Bueno, sí, básicamente, y esto lo hemos estado haciendo a nivel nacional. Hemos hecho unas giras a nivel nacional con las autoridades locales
porque entendemos que ellos son los que mejor conocen cuáles son las necesidades de sus regiones, tanto diputados, alcaldes como representantes. ¿Y nombramientos? Nombramientos, bueno, sí, también, pero eso es lo de menos. O sea, realmente... ¿Cómo que eso es lo de menos? Porque en el MOB lo que hemos hecho es que hemos reducido la planilla muchísimo. Hemos visto que habían oportunidades en donde podíamos reducir personal y es lo que hemos estado haciendo, también un poco en línea de lo que nos ha dicho el ministro Alexander sobre la contención del gasto. Pero, o sea, han pedido nombramientos. Por un lado ha reducido la planilla, pero le ha tocado contratar algunos nombramientos claro, de los diputados, ¿o no? Sí, a nivel nacional, pero estamos hablando de gente capacitada para hacerlo. Yo tengo divisionarios, que son los directores del MOP en cada región, que son personas, ingenieros sumamente capacitados, que sí fueron recomendados, pero inclusive tengo doctores en hidráulica, etcétera. Tenemos un excelente equipo de trabajo y estamos trabajando duro. Siguiendo con las asociaciones público-privadas y lo que tuvieron que cambiar en la Asamblea, los diputados, un grupo de diputados propuso la inhabilitación de las empresas corruptas y lo que quedó aprobado fue que van a poder licitar siempre y cuando lleguen a un acuerdo con el Estado. Sí. ¿Cuál es su opinión personal de ese tema? ¿Deberían poder licitar las empresas corruptas o no? Bueno, las empresas que hayan sido condenadas por actos de corrupción van a estar inhabilitadas, no va a poder tener la capacidad legal de contratar con el Estado. El tema que se estaba discutiendo, y ojo, esto es muy superior a lo que se tiene ahora en la Ley de Contrataciones Públicas porque eso no existe. El tema que se estaba discutiendo era las empresas que hubiesen firmado acuerdos de delación. ¿Y qué pasa? Si en el acuerdo de delación la empresa acepta ser inhabilitada, pues evidentemente será inhabilitada. Pero lo que no se puede hacer realmente es ir en contra de un acuerdo de delación que básicamente lo que es un finiquito entre la empresa y el Estado. ¿Usted está de acuerdo con lo propuesto o con lo aprobado? Yo estoy de acuerdo con lo aprobado, porque realmente tenemos que respetar las debidas instancias y si realmente entre el Poder Judicial, que es al que le toca inhabilitar a una empresa o no, y una empresa se firma un acuerdo de delación premiado, eso hay que respetarlo. Uno no puede saltarse la seguridad jurídica que eso implica. Bueno, pero no estamos hablando de los acuerdos ya firmados, estamos hablando de los futuros. Exacto. Entonces, en los acuerdos futuros, que ahí había un tema, ¿no? Porque no estaba definido si era para los acuerdos firmados o los futuros, que es otro problema. Para los acuerdos futuros, si las empresas firman en el acuerdo de delación que estarían inhabilitadas, evidentemente no van a poder contratar. Nadie va a firmar eso, ministro. Bueno, yo creo que es un tema de negociación entre el Poder Judicial y las empresas. Yo creo que los acuerdos de delación, si funcionan, que funcionan y han funcionado en otros países muy bien, o sea, son útiles para el Estado. Me parece que lo que hay que hacer es fiscalizarlos y que el Poder Judicial cumpla su función. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos. Y usted no se vaya, esto es Flor Mizrachi Pregunta hoy con el ministro de Obras Públicas. Ya de vuelta con Flor Mizrachi Pregunta hoy con el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Ministro, ¿cómo se encontró el ministerio? Bueno, mira, realmente lo que encontramos fue problemas administrativos serios, ¿no? Encontramos aproximadamente unos 300 millones de dólares en cuentas por pagar y esto lo hemos venido resolviendo en estos 2 meses porque nosotros entendemos que esto también genera atrasos en las obras. Hay contratistas que tenían más de 1 año y medio de no cobrar y nosotros pues hemos venido resolviendo esto, ya hemos pagado alrededor de unos 140 millones. El otro día estuvimos en la asamblea consiguiendo unos traslados de partida también para pagar cuentas que nos encontramos cuando llegamos ahí, que suman como unos 80 millones más y con esto lo que buscamos es inyectarle fluidez al sistema. ¿Usted tuvo transición? ¿El ministro anterior le comentó estas deudas o no? No, nada. La verdad es que el ministro anterior me mostró pues una memoria sobre los proyectos que él había ejecutado o estaba ejecutando y bueno, la memoria estaba muy bonita, pero nosotros entramos ahí pues a hacer un inventario de las cuentas que habían y después nos fuimos dando cuenta de este tema. ¿Y hay alguna denuncia que va a presentar al respecto o no hay nada que presentar? Realmente son temas administrativos. Yo no te puedo decir que he encontrado algo que me genere a mí una suspicacia de que haya algo más que problemas administrativos que puedan generar algún tipo de denuncia.
Así es que eso no lo estamos Botellas. previendo. Como te dije, estamos reduciendo un poco la planilla. Encontramos gente que estaba, digamos, subutilizada, por decirlo de alguna forma, y creemos que ahí hay un espacio para reducir algo los gastos de funcionamiento del ministerio. Vamos a algunas obras. La carretera Panamá-Chorrera, que hicieron los Hochi, está bastante en mal estado. ¿No están supervisando? ¿Qué pasa? Ok, la autopista Panamá-La Chorrera tiene un reclamo. Precisamente por eso se ejecutó la fianza de cumplimiento. Y el contratista que está haciendo las reparaciones entró hace como unos 15 días. Tú puedes, cuando pases por ahí, puedes ver que se retiraron los jerseys. Y ahí básicamente el problema que había era un problema de drenaje. Entonces el agua se estancaba en los carriles del centro, deterioraba la carpeta asfáltica, y por eso tú ves que básicamente son los carriles del centro los que están más deteriorados. Ya hay un plan de trabajo y ya se está empezando a ejecutar a través del contratista que va a hacer los trabajos de remediación. El tren Panamá-Chiriquí se descartó. El presidente dijo que era por temas económicos, pero realmente estamos tomando distancia de China, porque hasta el embajador expresó su preocupación sobre el tema. De hecho, el TLC lo bajan, acuerdo parcial, abren oficinas comerciales con Taiwán. Luego esto, ¿qué pasa? Bueno, específicamente el tren, realmente el sustento, digamos, socioeconómico es bastante débil como para hacer una inversión tan cuantiosa cuando sabemos que hay otros proyectos con un carácter mucho más social en los cuales se puede invertir este dinero. Volviendo al tema ese de la elegibilidad y además del beneficio socioeconómico de los proyectos, creo que es importante tenerlo en cuenta, y creo que eso es lo que ha pasado con el tren. El cuarto puente, el jueves finalmente dijo que sí va. ¿Qué es lo que está pasando con esa obra que parece como que sí, como que no, como que sí, como que no? No, hombre, yo desde el principio he dicho que el cuarto puente sí va. El cuarto puente es una necesidad, siempre lo he dicho. El cuarto puente además es un proyecto importante que va de la mano de las ampliaciones de las calles que se están haciendo, inclusive de la mano de la costanera que nosotros queremos hacer. Va a resolver de cierta forma el problema de tráfico. ¿Y entonces qué es lo que pasa? ¿Está atrasado o qué? Eso sí, tiene un atraso más o menos unos 4 meses, y eso fue lo que pasó. O sea, todo esto... Está viendo que cuando el río suena porque piedras trae. Todo esto empezó por eso precisamente, porque en la Asamblea Legislativa se pidió el traslado de partida del presupuesto que había para el cuarto puente de este año, porque por el atraso que tiene en la etapa de diseño, que suma como unos 4 meses, ese presupuesto no se iba a ejecutar. Ahora mismo el contratista está trabajando con el anticipo que se le dio, que son 67 millones de dólares, y bueno, está trabajando en el diseño y se prevé... Es el mismo consorcio de China, ¿no? Es el mismo, sí, es el mismo consorcio. ¿Y es el mismo que está trabajando en qué otro proyecto? Entiendo que él está trabajando un proyecto con la MP, que es el muelle de cruceros, el puerto de cruceros en Amador. Bueno, vamos a otro cambio comercial, ministro. Ya volvemos. Y usted no se vaya. Esto es Flor Mistrache Pregunta, hoy con el ministro de Obras Públicas. Ya de vuelta con Flor Mistrache Pregunta, hoy con el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Ministro, usted decía que en el cuarto puente había retraso. ¿En qué otras obras tienen retraso? Bueno, hay retrasos en muchas obras. En algunos casos los retrasos son atribuibles a los contratistas, en otros casos no son atribuibles a los contratistas. Hay muchas obras que tienen retrasos por la reubicación de servicios públicos, como es el caso, por ejemplo, de la transísmica, que no se han podido reubicar en todos lados los postes, la electricidad, la telefonía, y esto ha acarreado retrasos, sobre todo en los retornos y en las aceras. Ahora ya se está resolviendo en parte, tú lo puedes ver en el primer tramo que se están retomando los trabajos, pero en general, y hay muchos proyectos que tienen esta misma situación, por reubicación de servicios públicos o por desafectaciones de servidumbres, hay proyectos que tienen retrasos. El Puente de las Américas sigue vuelto nada y todos los gobiernos le meten muchísima plata. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, ahora mismo estamos en medio de un reclamo con el consorcio que hizo los trabajos de reparación y estamos teniendo correspondencia entre el ministerio y el consorcio que hizo los trabajos, porque es evidente que el trabajo que se hizo se ha deteriorado muy rápido. Está dentro del periodo de mantenimiento y ya está ampliamente deteriorado, y estamos en esa fase del reclamo. El puente peatonal de la UTP, de la Universidad Tecnológica, era necesario al 100%, y más después del accidente que hubo. Fuimos reactivos, como siempre, pero el diseño, 3 pisos, ¿es accesible, es cómodo, le parece, para una persona con discapacidad, por ejemplo? Bueno, lo bueno que tiene ese puente es que tiene un ascensor, precisamente para las personas con discapacidad. Que no sirve todavía. Es que
ahora mismo se está abriendo el puente, ¿no? ¿Tú has pasado por ahí? Sí. Sí. Bueno, yo estuvimos conversando el otro día, inclusive con la Universidad Tecnológica, para traspasarles el puente para que cuando empiece a funcionar el ascensor siga funcionando, porque tú sabes que eso es un problema, ¿no? Claro, entonces no sirven siempre los ascensores. Entonces estamos traspasándole el puente a la universidad para que ellos se hagan cargo de Le están del tirando mantenimiento. la papa. No, básicamente digo, ellos van a ser los usuarios principales. Se va a hacer un puente paralelo a este O también. sea que ellos tendrían con su presupuesto que arreglar ascensor si se daña y todo lo demás. Por lo menos darle mantenimiento. Yo creo que si uno le da mantenimiento a las cosas perduran. Y eso es una política que nosotros estamos tratando de implementar en el ministerio. Pero usted es consciente de que el diseño es malo. Bueno, eso tú sabes que es relativo, ¿no? O sea, yo creo que el puente tiene sus facilidades para discapacitados, tiene rampas, tiene un ascensor. Es importante cuidarlo, es importante mantenerlo para que eso no se deteriore. ¿Cuántas Odebrecht tenemos en Panamá? Hay una, ¿no? ¿Y Odebrechtcitas? De eso hay varias empresas que han firmado los mismos tipos de acuerdos. Yo lo que creo que es importante es que la justicia haga su trabajo, Flor. Y eso se nos sale un poquito de las manos de nosotros. Creo que hay, en las reformas constitucionales, hay temas que van a fortalecer al órgano judicial. Creo que es importante que la justicia haga su trabajo para que estas situaciones no se repitan. Sí, pero tuvieron una oportunidad la semana pasada de inhabilitar a las empresas corruptas y eligieron entonces que si llegan a un acuerdo con la justicia, cuando aquí sabemos los acuerdos a los que llegan con la justicia. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Sí, es que yo creo que uno no puede ser subjetivo, y sobre todo cuando uno está haciendo políticas públicas. Es más subjetivo lo que se aprobó que lo que se propuso. Llegar a un acuerdo con la justicia cuando los acuerdos son súper subjetivos. Lo otro es inhabilitado por empresa corrupta, punto. Claro, pero hay una intromisión entre la asamblea que está aprobando esa ley y el órgano judicial que está firmando los acuerdos, que es lo que estábamos hablando antes de los finiquitos. Entonces, por eso te digo, creo que cada órgano del Estado debe hacer su trabajo y cumplir con su papel. Y hay que fortalecer al órgano judicial para que estas situaciones no se den y no se vuelvan a repetir. ¿Y qué correctivos ustedes están tomando considerando que Odebrecht ya se declaró en quiebra en 2 países, Estados Unidos y Brasil? Sí, bueno, nosotros, obviamente los proyectos nuevos que estamos licitando tienen requisitos financieros, es decir, si una empresa se ha declarado en quiebra, no va a poder licitar simplemente porque no va a cumplir con estos requisitos financieros y además puntajes e índices de liquidez que nosotros estamos implementando en los pliegos de condiciones que antes no habían. Renovación Colón, entiendo que lo tiene el MIBI, no ustedes. ¿Qué tan avanzado está? Siempre escuchamos al gobierno pasado decir que eso ya casi que lo inauguran mañana, pero la gente en Colón dice que eso no está listo. Yo como otro panameño más, veo que no está listo. No te sabría decir el porcentaje exacto de avance porque eso evidentemente lo maneja el Ministerio de Vivienda. Creo que falta mucho por hacer ahí. Creo que fue un proyecto que se quiso hacer muy rápido y no es que sea un proyecto malo, sino que probablemente su ejecución por el apuro que se tenía de tratar de terminarlo fue el problema verdadero. Y como eso hay muchos otros proyectos. ¿Usted estaría de acuerdo en que la cinta costera que tiene el MOP ahora mismo pasará a la alcaldía como lo ha pedido la alcaldía varias ocasiones? Bueno, hay un tema ahí, ¿no? La cinta costera no es solamente las áreas verdes, sino que es un proyecto de vialidad. Y como es un proyecto de vialidad... Lo tiene el MOP. Lo tiene el MOP. Es un proyecto de vialidad que es completo de vialidad, además de sus áreas verdes. Y creo que la cinta costera se ha manejado bastante bien. La mantendría en el MOP. Sí, esa es la idea. ¿Por qué están rompiendo calles buenas? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, tenemos un plan, hay muchas calles malas y tenemos un plan de rehabilitación de estas calles malas. Tendríamos que ver puntualmente cuáles son las calles que están buenas, que se están rehabilitando. ¿Podemos ir a hacer una inspección apenas salimos aquí? Con todo gusto, Flor. ¿De una? Por supuesto. De una, pues. Porque hay una en Vía Argentina, Ajá. Tiene también en el Golf, también hay otra, y además nadie señaliza. Sí. Parte de estos contratos de rehabilitación incluyen la señalización vertical y horizontal. ¿Qué pasa? Después de eso, la señalización pertenece a la ATTT. Eso es una competencia que nosotros pensamos que debería tener el MOP precisamente para que durante el mantenimiento de las calles se mantengan señalizadas y en buen estado.
El corredor de las playas que tiene FCC, ¿qué ha habido de eso? ¿No se ha sabido más? No, se está ejecutando. El primer tramo del corredor de las playas se está ejecutando. El viaducto que va de la salida de la autopista hasta más o menos después de la espiga de la Chorrera, son 1.8 kilómetros, está en ejecución. Esos son los trabajos que tú ves cuando pasas por ahí, que vas para la playa, que se están haciendo unas fundaciones. Eso se está haciendo. ¿Qué porcentaje de avance tiene? En total, el Más o tramo menos. 1 tiene como 1.8% de avance. Bien avanzado, ministro. No bien bajito. Pero nosotros estamos, y eso lo conversamos con la empresa, es un proyecto que en total solamente el tramo 1 tiene es de 600 millones de dólares. Y entiendo que FCC tiene un escándalo por explotar en el Ministerio Público. ¿Qué vamos a hacer si eso pasa, teniendo esa obra en sus manos? Sí, entiendo que están por firmar un acuerdo de delación, eso es lo que he escuchado. Seguiremos lo que diga el órgano judicial. Nosotros somos respetuosos de la separación de los poderes. Y por último, ¿todavía no piensa que hay conflicto de intereses en ser socio de otro ministro? Para nada, es más, poco le hablo a ese otro ministro. Aquí los dos estamos trabajando por el país arduamente. A ese otro ministro. Sí. Ministro, gracias por acompañarnos hoy. Tiene que volver a hablarnos Con mucho nuevamente. gusto. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día.